Ya está de tamaño completo, se ve bien, ¿cierto? Sí, Listo. Bueno, buenas noches a todos. De nuevo, pues estamos acá para tratar un tema sobre, en el módulo de trauma. Esta noche, pues, vamos a revisar el tema de fracturas del seno frontal y fístula del quiocefalo-raquídeo. Eh, Inicialmente, pues dividí mi presentación en estos ítems. Vamos a dar una pequeña introducción, vamos a hablar acerca de la epidemiología, algunos eventos históricos acerca del trauma de seno frontal. Vamos a hablar generalidades y conceptos de la anatomía y la embriología, algo sobre la clínica y el diagnóstico, también vamos a tocar los abordajes y finalmente el manejo que se ha propuesto para este tipo de trauma. Em, Inicialmente, pues los pacientes que sufren un trauma, incluso un politraumatismo, dentro de estos que sufren un trauma más específico a nivel craneofacial, encontramos que las fracturas del seno frontal representan cerca del 5 al 15% de todas las fracturas faciales. Tenemos que saber también que el hueso frontal es un hueso fuerte que hace parte del tercio superior de la cara, y que se requiere aproximadamente entre 800 a 2200 libras de fuerza para su fractura. Además de eso, por tratarse de un hueso fuerte cuando hay evidencia de trauma o lesión de dicho hueso, son fracturas que por por el alto contenido de energía que se requiere para lesionarla, suelen acompañarse de otras lesiones intracraneales, de órbitas o incluso de otras partes del macizo facial. En cuanto a las complicaciones y de las cuales voy a hablar más adelante, encontramos que hay una serie de complicaciones que se pueden clasificar como agudas o crónicas, las cuales voy a tocar con más detalle en unas diapositivas posterior a esta. Eh, de todas las fracturas del seno frontal, la pared anterior es la más comprometida, casi siempre, en un 72,5%. Eh, Seguido, o el componente cuando se afectan ambas paredes, la anterior y la posterior, representa casi el 25%. Cuando hay una afectación o un compromiso del receso frontal o nasofrontal, representan fracturas de entre el 25 y 50%, y de estas fracturas aproximadamente en un 30% se presentan con fístula del isquiocefalo-raquídeo. En cuanto a la epidemiología, la edad media de presentación es cerca de los 30 a 32 años. Es más común que se presente en los hombres, representando casi un 88% de los casos. Em, Pueden presentarse de manera única, comprometiendo solamente la pared anterior en el 43% de los casos, o combinadas en el 49% de los casos. Se ha visto que hay una mayor tasa de complicaciones posoperatorias cuando hay fracturas del seno frontal y hay fracturas concomitantes del tercio medio facial, o cuando los pacientes tienen un Glasgow de 13 o menos al ingreso. En cuanto a la historia, realmente no es que se encuentren datos muy precisos. Sin embargo, pues se ha visto que Berzelius describió por primera vez los senos frontales maxilares y el seno esfenoidal. Sin embargo, por décadas y siglos después no se habló, o alguien no describió de una manera detallada este tipo de estructuras hasta 1704, que desarrolló la primera trepanación del seno frontal.
Hacia el siglo XIX, en 1884, Oxton operó por primera vez el seno frontal. Ya hacia 1921 se describieron o se introdujo el procedimiento de Lynch. Sin embargo, pues las obstrucciones del ducto nasofrontal llevaron a que tuviera una tasa muy alta de fracasos. En 1949, 41, perdón, Van Aliea estudió el receso nasofrontal en 247 disecciones. De esta manera, describió varias celdillas etmoidales anteriores que neumatizaban la región y advirtió pues que tenían un potencial para obstruir el receso, contribuyendo o incluso causando un proceso de inflamación o sinusitis frontal. En cuanto a las causas, lo que se ha conocido es que el trauma del seno frontal es ocasionado principalmente por impactos de alta energía, especialmente por agresiones, por traumatismos accidentales, por objetos contundentes. En un segundo lugar, se ubican los accidentes de tránsito, seguido de heridas por arma de fuego, caídas e incluso deportes. En cuanto a la anatomía del seno frontal, tenemos que decir que es el último seno paranasal en completar su desarrollo, que es un seno asimétrico que se encuentra par en el 80% de la población. En el 15% de la población se puede presentar un solo seno, en el 10% una hipoplasia o incluso en un porcentaje mínimo del 5% hay una aplasia del seno frontal. El seno frontal tiene una íntima relación con la fosa craneal anterior y con las órbitas. Dentro de las láminas del hueso frontal se ubica una pared anterior que es más gruesa, y una pared posterior que es más delgada y que está en relación íntima con las meninges del lóbulo frontal. La pared medial es delgada y lo separa del seno contralateral. Tiene un vértice arriba y medial y una base cuya parte lateral corresponde a la órbita y una parte medial que se apoya sobre el hueso etmoides. El seno frontal tiene un tamaño variable que depende de la neumatización del mismo. En promedio, se dice que tiene una altura entre 5 y 60 milímetros, un ancho entre 17 y 49 milímetros, un volumen entre 6 y 7 centímetros cúbicos, eh, y de esta manera, entonces también encontramos eh, en estos diagramas la relación que tiene con la fosa craneal anterior del el seno frontal. Eh, Vale la pena destacar que el seno frontal está revestido por un epitelio de tipo respiratorio pseudoestratificado, cilíndrico y ciliado, el cual también a su vez produce una capa mucosa externa que es un poco más gruesa y que está compuesta por células caliciformes. En este moco y algunas moléculas que se producen allí está la IgG, la IgA y el interferón. Estas moléculas ayudan a combatir patógenos tanto de tipo bacteriano como viral. En cuanto al funcionamiento, es importante destacar que ya que la función de los senos pues es mantener húmedo y cálido el aire que respiramos, estas mismas características se hacen necesarias para un correcto funcionamiento de dichas microvellosidades para, posterior a esto, realizar un drenaje correcto hacia la nasofaringe. En cuanto a la irrigación e inervación del seno frontal, encontramos que está irrigado por la arteria supraorbitaria cuando salen de su foramen
para suministrar también o a su vez el cuero cabelludo anterior. El drenaje venoso suele ser paralelo a la irrigación arterial y hay que tener en cuenta una relación importante que es el drenaje venoso de estos senos con las venas durales de Brichet. Hace que haya un riesgo inminente o inherente de cualquier tipo de infección hacia la cavidad intracraneal cuando, por ejemplo, hay un proceso de sinusitis frontal. En cuanto a la inervación sensitiva, está dada por la división oftálmica del nervio trigémino, que también suministra cierta inervación dural. Esta inervación también, que es compartida, pues puede explicar algo del dolor global referido al cuero cabelludo cuando hay un proceso de sinusitis frontal. En cuanto al conducto nasofrontal y por qué es importante hablar del conducto frontonasal, perdón, porque depende de si está afectado o no, depende de nuestras conductas en cuanto al manejo. Entonces, el conducto nasofrontal es un conducto, o más bien un complejo formado por tres estructuras anatómicas distintas, una parte infundibular, una parte del orificio y una parte del receso frontal. Estos tres constituyen el tracto de drenaje del seno frontal hacia la nasofaringe. Hay algunos autores que lo describen como que tiene una forma de reloj de arena, cuya parte superior viene siendo el infundíbulo eh, y que está ubicado en el piso del seno frontal. Luego está el orificio frontal y el ostium, que es un estrechamiento del seno frontal y que va en dirección al hueso etmoides. En cuanto a los límites, encontramos que hacia el lateral está limitado por la lámina papirácea de la órbita, hacia medial por el cornete medio, hacia posterior por esta estructura que se llama la bula etmoidal y hacia la parte anterior por las células de Ager-Nash y también por el proceso uncinado. Este conducto va a ir hacia el meato medio y de allí va a drenar hacia la nasofaringe. Entonces aquí este cuadro es para escribir, pues, o para resumir el drenaje de los senos paranasales y en cuanto a lo que respecta en este momento, el seno frontal pues tiene una, una vía de drenaje directa hacia el meato medio a través del infundíbulo que va a la cavidad nasal y que desemboca en la nasofaringe. Esta es una imagen de TAC donde nos describen la manera de identificar el conducto nasofrontal o frontonasal en un ataque normal, sin ningún tipo de lesión. Hablar de las variaciones anatómicas es importante por tres cosas, porque pueden determinar la decisión clínica y quirúrgica, porque se ha visto que los pacientes con una aplasia o una hipoplasia tienen un efecto protector para fístula del líquido cefalorraquídeo y que cuando los senos están hiperneumatizados puede haber un mayor compromiso global. En cuanto a la embriología, se ha visto que inicia hacia la cuarta, quinta semana de gestación, continúa su crecimiento incluso hasta el periodo postnatal, se hace radiológicamente evidente hacia los 5 o 7 años, incluso este puede crecer hacia la pubertad o a la edad adulta temprana, que más o menos lo denominan hacia los 20 años. Hacia la semana 13, el infundíbulo se expande superiormente y va a formar el receso frontonasal. En la semana 6 del desarrollo, se elonga ese infundíbulo y más el receso frontonasal penetran el hueso frontal entre dos tablas.
Hay dos procesos importantes para eh, resaltar, que es la neumatización primaria, que se va a dar al final del primer año de vida, y la neumatización secundaria, que se da a partir de los 2 años, incluso hasta la adolescencia. En cuanto a las funciones, no solo del seno frontal, sino de los senos paranasales en general, está el calentamiento y la humidificación del aire que inspiramos, la regulación de la presión intranasal, aumentar la superficie de la cavidad nasal, servir como cámara de resonancia vocal, disminuir el peso del cráneo y además contribuyen al crecimiento facial. Ya específicamente, entonces, ¿qué podemos encontrar en un paciente que tenga o se sospeche de fractura del seno frontal? Entonces, se pueden presentar con equimosis periorbitarias, hemorragias subconjuntivales, laceraciones, deformidades del contorno facial, como por ejemplo acá en la figura, puede haber edemas, crepitaciones, algún signo de fístula del núcleo cefalorraquídeo, puede presentarse exoftalmo por compromiso concomitante de la órbita, puede haber parestesias o anestesia frontal por compromiso de las ramas del nervio facial, o puede haber defectos en el reborde orbitario. En cuanto a las imágenes diagnósticas, se pueden usar de primera mano la radiografía de cara simple o de cráneo en una vista lateral y en un plano de Cadwell, perdón. Y algo que se puede evidenciar en la radiografía simple son las fracturas lineales de la pared anterior, bien sea si están hundidas o si pueden estar con minutas, pues se hace más evidente. El neumoencéfalo es un signo de fractura de pared posterior. El TAC es el gold estándar y el que se debe realizar en casi todos los casos cuando se sospecha una fractura del seno frontal. Y algunos autores recomiendan que se haga la reconstrucción tridimensional para determinar o para ver el estado del conducto nasofrontal. En cuanto a las clasificaciones, pues digamos que hay diferentes tipos de clasificaciones, algunas que han sido establecidas de manera más formal, otras no, pero en general, y lo que pude revisar, estos tipos de fracturas se pueden clasificar como abiertas o cerradas, lineales o conminutas, desplazadas o no desplazadas. Dicen pues que para saber si la pared está desplazada o no, tiene que desplazarse en más del grosor de la pared anterior o posterior, pues de la que esté comprometida. Si hay compromiso de pared posterior, anterior o ambas, si hay un compromiso o no del sistema nervioso central, o si hay un compromiso del orificio nasofrontal. Se han establecido clasificaciones pues, más formales como la de Donald. Eh, Aquí la pueden evidenciar en que las clasifican tipo 1 para la pared anterior, si es lineal, deprimida, compuesta o conminuta; tipo 2 para la pared posterior, que puede presentarse de manera lineal, deprimida con fístula de líquido cefalorraquídeo o conminuta; la tipo 3 cuando hay un compromiso del receso frontonasal; y la tipo 4 cuando hay fractura completa con pared anterior y posterior. En cuanto a las complicaciones, entonces las complicaciones agudas, la mayor complicación es la fístula del líquido cefalorraquídeo, que puede seguir a un proceso infeccioso tal como una meningitis o una cerebritis. En cuanto a las complicaciones crónicas, que se dice que se presentan después de 6 meses posteriores al trauma, se pueden presentar los mucoceles, los mucopióceles o los abscesos cerebrales. En cuanto a las técnicas de abordaje, pues se ha dicho que la técnica de predilección o la que se usa con mayor frecuencia es el abordaje coronal o bicoronal. Sin
embargo, se han propuesto otro tipo de lesiones, por ejemplo, en pacientes que tienen calvicie, principalmente en los pacientes masculinos, una incisión coronal modificada, donde la incisión atraviesa la parte superior del occipucio. Un abordaje que lo llaman broadleaf, que es para hacer el manejo endoscópico, tres incisiones para por ahí atravesar la cámara y, y las herramientas de trabajo, incluso pues los injertos que se vayan a usar. Un abordaje directo de las cejas o una incisión medial periceja para facilitar la reducción y fijación del seno nasofrontal. Entonces, a- aquí les traje pues a colación un pequeño algoritmo donde se decide o plantean la decisión de qué abordaje tomar según el tipo de fractura. Entonces, ante una fractura del seno frontal, si está comprometida la tabla anterior, lo siguiente a ver es qué tan desplazada está. Desplazada lo definen acá como que sea mayor a 2 milímetros la pared anterior. Se puede hacer una reducción cerrada, una fijación o reducción abierta, y en ellas pues se pueden usar un abordaje coronal, el abordaje directo tipo Brow, o se puede usar, que eso lo usan en muchos casos, las laceraciones preexistentes que se ocasionaron durante el trauma. A su vez, también se puede hacer de manera endoscópica, perdón, por una aproximación Broadleaf o por incluso una aproximación transnasal. Cuando la tabla anterior no está desplazada, o sea que está a menos de 2 milímetros, se puede llevar al paciente a observación. Cuando la tabla posterior está afectada, hay que ver si hay fístula de líquido cefalorraquídeo. Si es así, pues tenemos inicialmente la opción de observar, ya que la mayoría de fístulas de líquido cefalorraquídeo resuelven espontáneamente, o si es persistente esta fístula, se puede llevar a una cranioalización. Y por otro lado, ver si está comprometido el conducto nasofrontal. Y se pueden usar técnicas como por ejemplo la obliteración del seno nasofrontal, que ya lo vamos a ver más adelante en qué consisten estas técnicas. Entonces, los autores en este estudio lo que dicen es, bueno, aquí resumimos cómo las ventajas, desventajas y más o menos cuál sería la indicación ideal de usar un abordaje o el otro para principalmente fracturas de la pared anterior del seno frontal. Entonces, pues aquí podemos ver dentro de las principales, pues está la coronal, que es para fracturas o heridas o compromisos grandes, que también se relacionen con fracturas conminutas. De las ventajas es que tiene una excelente exposición y abordaje o acceso al seno frontal. Y de las desventajas que encuentran los autores es que es una gran incisión, hay que hacer una disección de tejidos extensa, la recuperación es prolongada, y, por ejemplo, comparándolo con el abordaje endoscópico, pues que se usa para fracturas más simples y que pueden estar levemente deprimidas. Las ventajas es que se hacen pequeñas incisiones, pero las desventajas es que se requiere de un entrenamiento técnico, de unos equipos que son más costosos. eh, y pues lo describen de esta manera y describen, digamos, que los otros tipos de abordaje que pueden ver acá resumidos en esta tabla. En cuanto al manejo, pues digamos que lo he dividido en 6 ítems.
Inicialmente, en cuanto a la observación, ¿qué es lo que se ha manejado o al manejo conservador? ¿Qué es y en qué consiste la reconstrucción, la osteogénesis, la obliteración, la cranealización o cranealización y la ablación? Dentro de estos procedimientos, tienen pasos en común que ya voy a mencionar. Entonces, en cuanto al tratamiento médico, se ha dicho que se debe hacer pues una reanimación y mantenimiento de los líquidos endovenosos, se prefiere usar la solución salina normal, y que no está indicada la restricción de los líquidos en las fracturas del seno frontal, a menos que otras condiciones sistémicas pues así lo requieran. En cuanto a las vacunas, lo que se ha visto y es lo que ha propuesto el CDC es que se pueden usar vacunas en fístulas de líquido cefalorraquídeo, la vacuna neumocóxica conjugada o la vacuna neumocóxica polisacárica. En cuanto al uso de inhibidores de la anhidrasa carbónica, pues digamos que dicen ellos que no se usa de rutina porque la mayoría de fístulas de líquido cefalorraquídeo resuelven de manera espontánea. Sin embargo, que se puede considerar su uso en fístulas de alto gasto. De igual manera, en fístulas de alto gasto se puede considerar el drenaje lumbar por 4 o 7 días. En cuanto a la antibioticoterapia, y pues esto ha sido un tema pues de discusión y de análisis, inicialmente pues proponen que si no hay compromiso dural se pueden usar cefalosporinas de primera generación, o si se evidencia compromiso dural, hay que hacer un cubrimiento para sistema nervioso central. Eh, en cuanto a lo anterior, en este estudio se quiso ver el impacto, primero, del retraso en el tratamiento quirúrgico, que lo definían como un retraso operatorio de más de 48 horas, y el uso perioperatorio de antibióticos. Se hizo una búsqueda retrospectiva de 242 historias clínicas de pacientes con fractura del seno frontal tratadas quirúrgicamente entre 1996 y 2011. ¿Qué se encontró? Que el retraso operatorio, más de 48 horas, aumentaba el riesgo para una infección grave en 4.4 veces, igual que el uso de catéter de drenaje de líquido cefalorraquídeo podía aumentar el riesgo casi el mismo número de veces, 4.09 veces, que si había infección local de los tejidos blandos, eh, este aumentaba el riesgo casi 5 veces de ocasionar una infección grave, llámese meningitis, encefalitis, demás, y que la administración de antibióticos que se dio mayor a 48 horas después del posoperatorio, pues tuvo poco beneficio sobre el riesgo de infección grave. De igual manera, buscando literatura, en Cochrane hicieron un metaanálisis en el cual em, se describieron 5 ensayos clínicos aleatorizados donde participaban 208 pacientes, y se hizo una revisión y un metaanálisis correspondiente. También se introdujo al estudio 17 estudios que no eran ensayos clínicos aleatorizados y que comparaban diferentes tipos de profilaxis antibiótica con placebo o con ninguna intervención en pacientes con fracturas de base del cráneo. No hay un estudio específico para fracturas del seno frontal. Sin embargo, lo que ellos decían es que este tipo de fracturas de base de cráneo se podían introducir ahí los estudios o las lesiones más bien
que comprometían alguno de los senos paranasales y que tenían comunicación directa por una fístula del líquido cefalorraquídeo hacia el sistema nervioso central. Entonces ellos lo que encuentran o evidencian es que no hubo diferencias significativas entre los grupos de profilaxis con antibióticos y los grupos control en cuanto a la frecuencia de meningitis, en cuanto a la mortalidad, bien sea por meningitis o por otras causas, y en cuanto a la necesidad de corrección quirúrgica en los pacientes con pérdida de líquido o con fístula de líquido cefalorraquídeo. Ellos dicen pues que no, este estudio no es indicativo para aprobar o refutar el uso de antibióticos profilácticos en fracturas de la base del cráneo y que pues se deben hacer estudios o metaanálisis donde recojan más ensayos clínicos aleatorizados para que tenga así mayor peso la recomendación. Sin embargo, en los estudios que no eran ensayos clínicos aleatorizados, se vio que sí había una tendencia hacia la mejoría en pacientes que administraban de manera profiláctica antibióticos en cuanto a la prevención de infecciones del sistema nervioso central. En cuanto a la reconstrucción, entonces consiste en la preservación de la función del seno, en reconstruir la pared ósea afectada, entonces allí los fragmentos desplazados se reducen y se fijan con placas, tornillos o mallas y la mucosa se retira de los fragmentos libres. Y acá, en este caso, el ostium o el orificio del seno nasofrontal no se recomienda el uso de endoprótesis o una reconstrucción del mismo. Entonces, aquí en esta imagen podemos ver que se hace una reconstrucción del defecto que hay en el hueso frontal o en la pared anterior del seno frontal de esta paciente. En cuanto a la osteogénesis, se realiza una ablación del seno frontal mediante sinusotomía, se hace una eliminación de la mucosa, se realiza en este caso una oclusión del conducto nasofrontal, se hace una reconstrucción de la pared ósea y el seno se deja vacío y este con el tiempo se llena por tejido cicatricial. También encontramos como procedimiento de manejo la obliteración del seno, que consiste en la ablación del seno frontal mediante sinustomía. Se hace una extirpación completa de la mucosa, en este caso se debe hacer una oclusión del ostium nasofrontal, se hace un relleno del seno, bien sea con grasa, hueso, músculo o algún material heterólogo, y se hace una reconstrucción de la pared ósea. En este punto, bueno, antes de decir el tipo de material que se ha usado y la evidencia que tiene, pues acá es un ejemplo de una obliteración del seno frontal con compromiso de la pared anterior del mismo por una fractura conminuta con cemento de hidroxiapatita. Entonces se puede ver pues en el posoperatorio el resultado del mismo. Em, en cuanto a qué material o qué usar más para realizar este tipo de procedimientos, entonces lo que se ha visto es que hay diferentes materiales reconstructivos para tratar las deformidades del contorno óseo frontal. Entre esos, pues incluye el hueso autólogo, el metilmetacrilato, el cemento de hidroxiapatita, la malla de titanio y el PIC. En este estudio lo que dicen, el ideal del aloinjerto es que debe tener tres características: que tenga biocompatibilidad, que tenga moldeabilidad para adaptarse a cualquier defecto, que tenga una forma estable en tamaño a lo largo del tiempo
y que se pueda incorporar fácilmente al tejido. ¿Qué se ha visto en cuanto el metacrilato y el cemento de hidroxiapatita? El primero ha disminuido su uso en los últimos años debido a que se han evidenciado varias desventajas. El primero de ellos es que forma una cápsula que es propenso a la infección. También este produce una reacción exotérmica que llega a alcanzar los 110 grados centígrados durante el endurecimiento del mismo, y esto puede causar lesiones térmicas del tejido circundante. En gran medida, este ha sido reemplazado por el cemento de hidroxiapatita. Este se compone principalmente de fosfato tetracálcico y de fosfato dicálcico anhidro. Este se convierte en una pasta que es fácilmente maleable cuando se hidrata. Entonces esta pasta se utiliza de una manera más sencilla para contornear los defectos frontales y se endurece aproximadamente en 20 minutos sin generar calor. Entonces, debido a su facilidad de uso, a su capacidad de moldeado y a su propiedad osteoconductora, el cemento de hidroxiapatita ha sido favorecido en comparación con el metilmetacrilato para rellenar las deformidades del contorno frontal. En este otro artículo, eh, en donde se describían las diferentes pacientes con fracturas del seno frontal y los materiales que se usaron principalmente para taponar el seno en procedimientos como la obliteración o la cranealización del seno. Entonces se vio que los autores usaron de manera principal el músculo temporal. También usan el músculo temporal con astillas de hueso. Se pueden usar injertos óseos, eh, se pueden usar injertos de pericráneo, de tensor de la fascia lata, entre otros, incluso la grasa. En este caso que fue lo que menos usaron los autores y lo que menos recomendaban usar. La cranealización del seno, entonces, digamos que también parte de una ablación del seno frontal mediante sinustomía o craniotomía. Se tiene que hacer una extirpación de la mucosa, pero a diferencia de los otros procedimientos, se hace una resección amplia de la pared posterior del seno frontal. Se debe hacer de igual manera una oclusión del ostium nasofrontal. Se puede usar un colgajo pericraneal u otro tejido vascularizado como los que ya he mencionado, y se debe hacer una reconstrucción de la pared ósea anterior. Entonces, aquí en estas imágenes vemos el compromiso del seno frontal, en el cual se usan fragmentos de hueso, pero a su vez también se usa un flap pericraneal, y posterior a eso, bueno, se hace la cranealización del seno y se hace una fijación anatómica rígida con mini placas y tornillos. En cuanto a las indicaciones que tenemos, entonces, si hay en cuanto a las fracturas de la pared anterior, hay que ver si la fractura es lineal, no está desplazada, y si no hay afectación del ostium o nasofrontal, se lleva a un paciente a observación. Entonces, dice que hay que repetir un TAC de control en 6 semanas y evidenciar si hay o no líquido dentro del seno, que puede ser hemoseno y que puede ser el inicio de una complicación de las que ya hablé. En estos casos se pueden usar antibióticos como cefalosporinas de primera generación, antihistamínicos para descongestionar los senos paranasales, y se pueden hacer aseos nasales con lavados nasales. Es como el tratamiento estándar que ellos proponen en estas guías.
Si el líquido no desaparece a las 6 semanas, hay que realizar exploración y hay que sospechar que haya una obstrucción del orificio nasofrontal. ¿Cuáles son las opciones de tratamiento? La obliteración, la osteogénesis y la endoscopia. Si hay una fractura lineal que es simple pero está desplazada y además no hay afectación del orificio nasofrontal, se puede hacer una elevación del fragmento. Si es una fractura abierta, se puede visualizar y trabajar a través de la laceración misma de la herida. Si es una fractura cerrada, se puede realizar mediante reducción endoscópica con o sin fijación de mini placas. Si es una fractura abierta y cerrada con minuta, sin afectación del orificio nasofrontal, se debe hacer una reconstrucción. Si estamos ante una fractura abierta y cerrada con minuta, pero con afectación del orificio nasofrontal, hay que realizar una obliteración o una osteogénesis, o es lo que recomiendan los autores. En cuanto a las fracturas de la pared posterior, entonces, si es una fractura cerrada, lineal y no desplazada, y no hay afectación del conducto nasofrontal, se puede observar al paciente. Se realiza un TAC en 6 semanas y se evalúa si hay fístula del isquiocéfalo raquídeo o si hay presencia de meningoencefalocele. Si es una fractura cerrada con minuta, que esté desplazada o no, o que tenga o no afectación del conducto nasofrontal, debemos hacer exploración. Si hay fuga o se asocia a una fuga o fístula del isquiocefalorraquídeo, se debe hacer cranealización. Si no hay fuga del isquiocefalorraquídeo, pero hay afectación del orificio o del conducto nasofrontal, se debe hacer cranealización u obliteración. Si en la pared posterior hay o está comprometida de manera tal que hay una conminución severa, hay pérdida de hueso y hay traumatismo penetrante, se debe hacer una cranealización. Si la tabla posterior está conminuta y el conducto nasofrontal está intacto y no hay fuga de líquido cefalorraquídeo, se debe hacer una reconstrucción de la pared. Cuando hay compromiso de las dos paredes, anterior y posterior, entonces se debe evidenciar primero si hay lesión del conducto nasofrontal. Se debe hacer una búsqueda exhaustiva de fístula del líquido cefalorraquídeo por maniobras de provocación, que esto a su vez se puede evidenciar o nos puede dar o sugerir una lesión de la dura madre. Cuando esto pasa, se debe llevar a cranealización del paciente. Si la dura madre está intacta, pero hay compromiso de la pared posterior, se debe hacer una obliteración. Y ya para terminar, este diagrama o este algoritmo que los autores proponen. Entonces, hay daño o fractura del seno frontal. Si no lo hay, entonces observamos al paciente. Si lo hay, entonces tengo que ver si está comprometida la pared anterior, la pared posterior o si ambas están comprometidas. Si solo está comprometida la pared anterior, puedo realizar una observación del paciente. De igual manera, si solo está comprometida la tabla posterior. Pero además, tengo que entrar a ver si está comprometido, hay una obstrucción o está lesionado el conducto nasofrontal. Entonces el paso a seguir es ver si hay o no fístula del líquido cefalorraquídeo. Si hay fístula, tengo que reparar quirúrgicamente y tengo que iniciar antibióticos o una profilaxis antibiótica con penetración del sistema nervioso central. Si no hay fístula y no hay obstrucción o daño del conducto nasofrontal, entonces debo evidenciar si hay lesiones o no intracraneales. Si hay lesiones, entonces pues tengo que
que entrar a determinar qué tipo de lesiones hay y si son susceptibles de reducción o manejo quirúrgico. Si no hay lesiones intracraneales, puedo llevar a observación al paciente. Eh, y, y esto pues fue la revisión que yo hice. Muchas gracias. Bueno, Jorge, muy bien. Quería comentar que, bueno, empezando por lo último que usted nos plantea, este algoritmo, pues digamos que ahí viene la discusión más intensa en cuanto a las conductas que se deben hacer ante una fractura de seno frontal y si hay fístula o no, porque en principio la mayoría de las veces no las operamos las fístulas, porque la inmensa mayoría se cierran solas. Usted sabe que la mayoría de los casos, yo diría que 90-95%, antes de 7 días se han cerrado. Entonces, solamente después de ese tiempo ya planteamos la posibilidad de colocar un catéter espinal o si uno ve de entrada que la fractura estaba, la pared posterior muy rota y la laceración de la dura madre es importante, pues entramos a operarlo de una, pero muchas veces las fístulas solas por sí mismas no requieren manejo quirúrgico porque, como lo decíamos, la aracnoides es la primera que cierra la fístula y luego la dura madre. Entonces ahí viene una discusión que, bueno, vale la pena profundizarla. Las fracturas de seno frontal últimamente, yo diría que de unos 10 años para acá, los colegas de cirugía maxilofacial se han, de una manera jocosa, podríamos decir que se han envalentonado y se nos han ido metiendo al área nuestra del cráneo y al seno frontal y de alguna manera también hemos como ido cediendo este manejo de los traumas frontales. O a veces los acompañamos en las cirugías cuando ellos requieran eh, hacer algún procedimiento un poco más invasivo. Pero en principio pues he visto con preocupación que prácticamente están manejando autónomamente la mayoría de las fracturas frontales, por lo menos las de la tabla anterior, obviamente. Eh, También para mencionar algo de la embriología que usted mencionaba, que hasta los 20 años, yo diría que de pronto un poquito más, hasta los 25 años de edad, eh, el seno frontal se va formando de una manera gradual. Lo que quiero decir es que la cara de un niño, digamos que cambia sustancialmente es a partir del crecimiento o de la prominencia de los senos frontales, que son las estructuras que se van neumatizando y hacen que la forma de la cara cambie de manera importante entre la niñez y ya la etapa adulta. Entonces, el cerebro, o sea, uno cuando mide el perímetro cefálico, pues el cerebro en sí mismo casi no crece más después de los 6 años de edad, pero en cambio el cráneo sí crece, sobre todo a expensas del seno frontal. Entonces, es un área cosmética y por lo tanto, pues con mucha frecuencia es que los colegas de maxilofacial entran a manejar esta área y también a veces los de cirugía plástica. Bueno, que abierta la discusión, entonces para los colegas, opiniones ahí. ¿Me escuchan? Siga. Bueno, sí, primero que quería era, pues lo que comenta el doctor Arias es cómo nos ha disminuido la casuística del manejo de este tipo de fracturas porque se las hemos dejado a los maxilos. Eh, Cuando yo estaba recién llegado a Kennedy, ellos nos pedían permiso a nosotros prácticamente para que entráramos los dos y los operáramos. Y a medida que ellos fueron cogiendo cancha, ya no nos llaman muy rara vez. Entonces, por eso eh, hemos ido perdiendo este tipo de patología que el manejo sea de nuestra parte. Eh, y pues todos hemos promovido esto, tanto residentes como nosotros los especialistas, pues no le hemos dado como la importancia y cuando vemos estos traumas, pues dejamos que Maxilo lo siga manejando. Respecto a la controversia, una de las cosas que veo que nombra en la exposición es el uso de antibiótico. Nosotros en el hospital no, como parte del manejo, no usamos antibiótico.
en este tipo de fracturas, pues en las cerradas, no usamos antibiótico. Cuando uno hace revisión de la literatura, cuando hay publicaciones de otorrinos y de maxilos, ellos sí tienden a usar antibiótico. Prácticamente casi todos usan antibiótico. Nosotros pues no lo usamos. Uno, porque pues, no se ha demostrado que disminuya la incidencia de meningitis, y dos, porque parece ser que al usar antibiótico puede hacer que cambie la flora y el momento en que le dé una meningitis sea por gérmenes más agresivos. Ya, entonces nosotros como conducta no usamos antibiótico. Y lo otro que no, pues la exposición no decía como los tiempos de actuar, eh, como decía el doctor Arias, la mayoría pasan con manejo médico, que es básicamente reposo. Ya prácticamente no utilizamos acetazolamida porque eso también no ha tenido buena evidencia del uso de acetazolamida pues, para que mejore. Pero tenemos como más o menos ya establecido que si al cabo de 3 días no hay mejoría de la fístula, es cuando colocamos un catéter espinal. Una época en que hacíamos punciones lumbares evacuatorias, pero eso estar chuzando el paciente, entonces se decidió pues, dejarles un catéter espinal y dejarles más o menos 3 días. Como quien dice, si acaba de 6 días no hay mejoría de la fístula, hay que pensar ya en una reparación eh, quirúrgica, ¿no? ¿Y qué otra cosa? No, básicamente eso era lo que quería comentar. Hola Jorge, buenas noches. Siga, Cristian. Sí, Buenas gracias. noches. Hola Jorge, una pregunta de la clasificación de Donald. ¿Usted qué encontró en los que en esos casos, o sea, esa clasificación tiene un espíritu, un propósito? De los casos que eran fracturas del muro posterior con minuta, ¿qué encontró que cómo les iba? O sea, ¿cuál era el escenario o qué, cómo se comportaban? Porque una de las, yo creo que las controversias tanto en el manejo, si se hace observación o no, versus manejo, pues como tal, quirúrgico, es ese tipo de pacientes con fractura con conminución, ¿sí? Del muro posterior, donde en ese grupo, como es el grupo intermedio de Donald, ¿qué encontró usted ahí frente a ese tipo de pacientes con esa clasificación? Sí, pues Cristian, realmente digamos que en la literatura que revisé no encontré eh, una conducta específica para cada tipo de clasificación de las que se nombran en la clasificación de Donald. Lo que encontré fue que en algunas de ellas, cuando hay compromiso pues, del muro posterior, y si hay fístula del líquido cefalorraquídeo, entonces de primera mano lo que se busca es hacer la cranealización, y algunos de los autores recomiendan usar profilaxis antibiótica, pero digamos que no hay una recomendación clara y concisa al respecto, o por lo menos no la encontré. Sí, es que esa clasificación ha sido muy debatida porque cuando uno mira eso fue basado en los estudios retrospectivos y una casuística que propuso el doctor Lona. Y lo que decía es que ese tipo de pacientes que tienen fracturas en conminuta, digamos que hay un espectro de combinación que eso queda muy subjetivo a la interpretación de la persona que lo ve en la imagen, pero de muro posterior tiene una incidencia mayor de fístula tardía, ¿sí? Y de mienoencefalocele o, bueno, en fin, cualquier defecto posterior tardío. Y entonces ahí Donald colocada como la opción de que usted podría hacer manejo quirúrgico en ese tipo de pacientes, ¿sí? El manejo antibiótico se debatía mucho porque no se encontró, por el grupo poblacional y el tamaño muestral, no se encontró ningún impacto. Entonces, estaba poniendo mucha atención en la parte de ese grupo que usted colocó ahí con el otro artículo que referencia de 2005, donde colocaban exploración. Entonces, no sé, en eso que hablan de exploración, ¿qué tipo de exploración hacen? ¿Es endoscópica? ¿Por qué ellos recomiendan exploración ese tipo de fracturas cuando son, digamos, que uno considera que no hay dudas aún de que tengan un compromiso de la madre? No, o sea, ¿ellos qué argumento dan en el artículo otro que usted referenció? Porque Donald lo deja Eh, muy... pues a lo que ellos hacían referencia ahí es hacer la exploración después de saber que está comprometido el muro posterior,
para ver si hay o no una afectación del conducto nasofrontal. Pero digamos que en cuanto a la primer abordaje que ellos dicen que hay que hacer es, o sea, o un abordaje pues abierto, y que adicional a eso, si usted tiene la experticia y si queda como a decisión del neurocirujano de usar endoscopia versus abordaje abierto o por medio de la laceración previa si es una fractura abierta. Ya, bueno. Bueno, muchas gracias. Y quería solo comentar otra cosa. Digamos que en el estudio imagenológico de este tipo de pacientes, a veces el TAC de cráneo siempre se puede quedar corto para evaluar el receso. Entonces se recomienda en ese tipo de pacientes, cuando uno quiere mirar realmente la integridad del receso, un TAC de senos paranasales con cortes milimétricos, porque, como usted muy bien mencionó, el espectro del tamaño de los senos y sobre todo por su origen embriológico que lo comparten con el seno maxilar, hacen que el receso tenga también un tamaño muy diferente. En pacientes, en las imágenes que mostró, por ejemplo, en la tomografía, se veían las variantes. Había un receso que era exclusivo para como tal del seno frontal y en el otro caso, que era el de la izquierda, se comparte con el seno maxilar. Tanto así que pacientes pueden generar, por ejemplo, pacientes que pueden generar complicaciones tardías cuando la fractura como tal del ostium que va a drenar para el seno maxilar porque comparten un mismo drenaje o un drenaje común. Entonces siempre hay que tener en cuenta ese estudio. El receso tiene que ser una cosa que uno debe evaluar imaginariamente de manera muy sistemática, aumento de ese tipo de fracturas, porque fácilmente uno puede omitir un paciente quirúrgico o no tener en cuenta este tipo de patologías, de fracturas o que comprometen como tal el receso. Entonces era creo que otra cosa que quería Sí, comentar. en cuanto a lo que comenta Cristian, pues lo que ellos recomiendan de primera mano, pues lo que decían acá era que hacer el TAC con la reconstrucción tridimensional. Y también se mencionaba que en el trauma agudo, muchas veces a la vista del radiólogo no se veía afectación del conducto nasofrontal, pero eran pacientes que consultaban posteriormente con alguna de las complicaciones y que si se evaluaba de una manera más detallada, se daban cuenta que efectivamente desde el inicio se había visto una afectación del conducto nasofrontal y pues que se pasa muchas veces en el momento agudo en el trauma agudo de la fractura del seno frontal y pues es determinante para saber qué manejo darle al paciente, ¿no? Bueno, muchas gracias. Gracias. Bueno, ¿alguien más quiere dar opinión? Si no es así, bueno, damos por terminado el seminario. Muchas gracias a todos los asistentes. Los invitamos el próximo jueves. Tenemos una charla extra interesante sobre prolactinomas. Entonces, cordialmente invitados, ya haremos la invitación adecuada. Gracias. Muchas gracias a todos. Que pasen buena noche.